Décimas Jornadas de Lengua y Cultura Ibérica en Zaragoza. En este ensayo, que se llama Fantasías Arabescas, se citan y analizan algunos topónimos relevantes de los países árabes y unos pocos de Aragón que la cultura oficial presenta también como árabes, para desmentirlo, concluyendo que todos ellos son prehistóricos y originados en una lengua circunmediterránea que parece estar relacionada con el euskera y el ibero. La toponimia estudiada desde hace 2 o 3 siglos a partir de citas griegas y romanas, la extraída de mapas, del itinerario antonino, incluso de leyendas monetales, apenas recoge 2 o 3 cientos de nombres de sonoridad extraña, de los cuales ni una décima parte se compone de formantes ni secuencias habituales en los nombres del lugar del entorno mediterráneo, que suelen mostrar coherencia al ser traducidos con el euskera y que catalogamos como de factura antigua. Solo en España estos nombres del lugar pasan del 500.000, llenando la península con ligeras diferencias entre ellos, lo que sugiere que eran de uso común. Nada se asigna al ibero, y parece no llamar la atención de nadie la querencia de los académicos para asignar al árabe infinidad de nombres de lugares cuya única semejanza con esa lengua son aparentes artículos o prefijos que no aportan coherencia a menos que se analicen desde el euskera. Valga como ejemplo previo a este ensayo el rechazo de Alcázar de San Juan como nombre debido a un alcázar imaginario. Su significado está relacionado con las numerosas lagunas salinas que había en su entorno y de las que se extraía un valioso salitre, nitrato potásico, antiguamente imprescindible como abono y componente medicinal y luego mucho más apreciado para elaborar pólvora. Su nombre, Arkatzá, piedra salina, suena como alcázar. La indefinición relacionada con los límites de los territorios árabes lleva activa 14 o 15 siglos desde que Mahoma enviara a sus muhajirun tras convencer a los beduinos para que abandonaran las caravanas y le ayudaran a conquistar el mundo, primero en escaramuzas locales y luego el orbe conocido entonces, convirtiendo a los que se vinieran a ello y liquidando a los infieles hasta conseguir un mundo con solo seguidores de Alá, condición necesaria para que la humanidad llegara al cielo como lo hizo él montado en Burak. Indefinición porque en lo geográfico las fronteras han oscilado tanto como en lo geopolítico y en lo lingüístico, pero en cualquiera de estos aspectos persiste la flojedad para explicar el significado no sólo de árabe y Arabia, sino de innumerables aspectos de esta geografía que se van a tratar aquí en unos pocos ejemplos. La propia Arabia se pierde en textos griegos y se refleja en propios, como en el diccionario de Covarrubias, que parecen referirse a la voz hebrea arba, desierto, sobre la que se volverá más adelante y que casualmente coincide con el nombre vasco de la llanada alavesa, áraba, premonición de otras osadías que se comentan a continuación, y comenzando por decir que en la toponimia española lugares llamados Arabayona, Árabe, Arabí, Arabuste, Sarabia, Jaraba, Arabeles, Larabulla, Arabiana, El Araba, Arabiana, Aravaca, etc., aparecen docenas, si no cientos de veces en lugares dispersos de la geografía, sin que nada haga suponer que pudieran tener conexión con la península arábiga ni los países que forman esa entidad y que se muestran en verde en el globo. Es decir, la gran mayoría de los nombres de cierta entidad de estos países y en los que hubo incursiones musulmanas tienen una explicación más coherente desde el euskera sintético que desde el árabe u otros idiomas de referencia tradicional. En cuanto a la denominación íntima, lo más habitual es que ellos mismos usen árabe para los nativos de la península arábiga, muslim para quienes tienen la fe que instauró Mahoma, también la forma menos frecuente muri para los moros, agarini para los agarenos e incluso cadi para personajes distinguidos, pero nadie acierta a proponer algo creíble para la denominación de sarraceno con R fuerte, forma mucho más tardía en literatura que mahometanos, pero muy usada en el lenguaje popular, voz que tan pronto suelen querer hacer derivar de los descendientes de Sara, esposa de Abraham, cuando en realidad los ismaelitas eran en todo caso descendientes de su criada Agar y de ahí agarenos, como de que se deba a la procedencia del desierto, Srak,
de las tribus beduinas. Es chocante que, conocida la violencia con que los mahometanos trataban a los pueblos sometidos que no aceptaban su religión, nadie haya planteado que en euskera sarratz es la descripción de una escabechina, el destrozo de vidas y caudales, voz que no sería nada extraño que hubiera sido extendida por los mercenarios vascos desde el siglo VII y que es aún plenamente usada en el euskera coloquial y dispone de numerosas variantes. Según esto, sarratzena en euskera sin género expreso es quien pertenece al grupo violento, y su paso al castellano, tomando el género masculino como sarraceno, es fácil de comprender en el seno de este idioma de fuerte marca de género. Las dudas crecen y se multiplican con otros aspectos raciales que van desde los nombres de los países árabes a sus accidentes geográficos, nombres de ciudades y territorios, de manera que es oportuno dar un recorrido por ellos, comenzando por la península arábiga. La forma radical Arabia suele explicarse, como decía Covarrubias, desde la mitología o a partir del hebreo araba, pero también se le atribuye posible origen persa, árabe sin traducción, como el país del suroeste de Mesopotamia, si bien se pierde en el tiempo la diferenciación de las tres Arabias, la rocosa, la desértica y la feliz, quizá llamada así esta última por ser la cuna del café y de su efecto estimulante. En resumen, nada, porque en realidad al desierto se le llama Midabá en el idioma de los judíos y los persas solo dan un locativo sin explicación. Pero así se elaboran las ocurrencias y con el paso del tiempo y su repetición sin que nadie las rechace con decisión, se transforman en evidencias. Si se tiene en cuenta que Ara en euskera se refiere no solo a una planicie relativa, sino a un terreno homogéneo, Arabia, los dos territorios, describe bastante bien la dicotomía de la gran península, casi un continente entre otros dos, que puede describirse como un gran rectángulo cuya costa del Mar Rojo y el resto de la parte occidental está formada por un sistema montañoso de roca desnuda que se extiende en una franja de casi 2/3 de la anchura transversal y de un desierto de arena que enlaza con las laderas orientales del sistema y se prolonga por la desembocadura del Tigris y toda la costa del Golfo Arábigo. Un vistazo a cualquier mapa de fisiografía confirma esta división en los dos territorios fácilmente diferenciables de montaña y desierto en tierras bajas, donde se ha trazado una línea blanca que los discrimina en el mapa adjunto. Los desiertos por un lado y la amplia zona muy montañosa conocida como Hijaz o Haz han salvado a las tierras interiores de las más decididas invasiones hasta el punto de que el nombre de esta última ha dado en usarse en árabe como barrera, pero en euskera ige, atz, significaría aún algo más concreto, peñas empinadas. La densidad de topónimos no es alta, pero hay algunos especialmente llamativos, como Sinaí, que los hebreos traducen por Sen-ha, odio, sin correlación con nada, cuando en euskera significa peña del compromiso, a partir de Sin, juramento, acuerdo, y Ay, peña, lo que pudiera haber llevado a Abraham a entrevistarse allí con Yahvé. O Yemen, ahora de moda por los belicosos hutíes, objeto de disputas entre quienes ven en el nombre la mera indicación de sur, a partir de Imd, o los que prefieren la idea de felicidad desde Yumn, ambas alejadas de cualquier descripción de detalle que pudiera haber merecido un país por donde es probable que haya habido migraciones masivas y continuas, principalmente desde África, desde hace 2 millones de años, dado que la proximidad con este continente es máxima en Bab el-Mandeb, ahora unos 25 kilómetros, y a lo largo de las fluctuaciones del mar en el Cuaternario pudo llegar a reducirse a la tercera parte, siendo un paso habitual de nuestros antepasados. Si hubiera sido así, el nombre de Yemen habría permanecido casi invariable a partir de Yemen, donde Ie es el pasadizo en euskera, el camino lógico, y Men, adjetivo que implica autenticidad, el camino bueno. Tampoco hay una explicación con un mínimo de coherencia para Omán, muy abundante en España, como Oma, Omagales, Omañón, Guarromán, Matarromán o Román, y que se pierde en citas de Ptolomeo que no van a ningún lado y que han enlazado con el paso entre Djibouti y Yemen occidental, que bien pudiera referirse al sendero de Al-Ahar para acercarse al cruce del estrecho de Hormuz y llegar a Irán e India,
Así, Omán en euskera sería el gran collado, señalado en la imagen con una flecha blanca. Paso franco hacia Irán e India, comunicación entre África y Asia, quizá más recurrida que el paso por Palestina y Galilea. Bahrein, que mayoritariamente se escribe Bahrain, es un nombre que los árabes lo dan por suyo porque casualmente en su idioma significa dos mares, pero no hay nada relacionable con dos mares ni en el Bahrain actual, que son varias islas en torno a la principal homónima, ni al Bahrain que figura en algunos mapas del 17, donde su territorio peninsular era mucho mayor. En cambio, sus dunas son un gran reclamo turístico y es posible que hace miles de años estuviera unida a una península de la costa occidental de Qatar. La profundidad es de apenas 5 metros y las grandes dunas fósiles de la isla actual tuvieran continuidad hacia el continente, lo que hubiera podido dar lugar al nombre Bahrain, esto es, la gran barra a partir de bar, brazo de arena o sedimentos, e in, grande. En España hay abundancia de topónimos muy parecidos, como Barail, Barailes, Baraira, Baraite, Barallo, Bareira, Babareira, Baraya, Barayo, Alcaparaín, Araín. Además, en Bahrain se da otra coincidencia de rango casi prehistórico, porque en crónicas acadias se cita a los Tilmun como pobladores civilizados del archipiélago, que entonces era paradisíaco. Puede ser casualidad, pero Tilmun significa en euskera duna, montículo colgado, protagonismo de las dunas. Lo mismo para Siria, que Covarrubias decía la llamaban la Soria, y para cuyo nombre original la hipercultura dominante no dispone de otra explicación que Ash-Sham, que en árabe significa norte, muy pobre. ¿Ha mirado a alguien el borde costero siríaco y la gran cantidad de torrentes cortos que como dientes de una cremallera visten su cadena montañosa costera? El radical shiri, en euskera, se refiere a un conjunto de formas y manifestaciones que incluye todas las morfologías alargadas y ramificadas, pequeñas gargantas y valles acanalados, de forma que Siria equivale a llena de arroyos, como lo que se aprecia en el mapa adjunto. Habrá quien defienda que la Siria importante es la del Éufrates y que la costa es irrelevante en cuanto al peso de un país, pero es seguro que la ocupación costera se adelantó en varios milenios al dominio de las riberas de los grandes ríos, siendo posible que este nombre de costa cosida por innumerables arroyos fuera un entorno muy atractivo para los primeros ensayos de sedentarismo, como lo fue la ladera de Collserola que dio lugar a Barcelona. En cuanto al Líbano, lo habitualmente manejado es que su nombre deriva del fenicio Ibn, blanco, en referencia a la nieve de los Altos, aunque hay referencias egipcias en las que parece llamarse Ermn, que se parece a Ibn, ¿no? Y en el Antiguo Testamento ya se llama Líbano, nombre nada raro en la toponimia española, lo que sugiere que es posible que fenicios, egipcios y hebreos ya usaran un nombre antiguo implantado según una lengua anterior mediterránea. De hecho, en euskera, Lebano se puede entender como la gran elevación, quizá en referencia a sus cimas de más de 3.000 metros muy cerca del mar. Ver la imagen impresionante de la montaña libanesa. Libia no parece tener nada en común con Líbano y se pierde en el tiempo en referencias jeroglíficas egipcias donde se traduce por Erm, cuyo nombre nadie acierta a explicar, para resucitar después de 3.000 años y nombrar a un país emergente, pero el nombre se encuentra en rincones poco conocidos y visitados de la toponimia ibérica, tanto con B como con V, planteando una duda interesante. Ver en la imagen la Libia, que es una aldeíta de Asturias. El nombre fue muy usado en forma genérica durante el Imperio Romano para referirse al África en general, quizás porque el Golfo de Sidra era un fondeadero seguro y el acceso al interior era inmediato, no tan complicado como por las costas tunecinas, argelinas o marroquíes, y el nombre Libia, camino llano, podía referirse al Uadi Bay al-Kabir, por el que se penetra cientos de kilómetros hacia el sur. En cuanto a Jordania, lo tradicional es referirse al río Jordán, citado en árabe como Urduniyá, pero nadie debe ignorar
que en la toponimia española la voz Jordán y sobre todo Jordana figura en cientos de lugares, como Alto de la Jordana, Arroyo, Barranco, Cerro, Fonjordana, Pic, Torre, Fuente Jordana, y también Jordana a secas, Jordanilla, La Jordana y hasta Valjordans, constituyendo una incógnita más en el proceso de reconstituir los criterios que ordenaron los territorios hace milenios, pudiendo servir de pista a la fonología Igor, Ior, Igor, sonando a Yod, concepto de aridez, escasez de agua, que definiría muy bien el recorrido de este río, Iordan, el gran secarral. En Argelia es tradicional recurrir a la capital Argel para postular, absurdo conceptual frecuentemente recurrido, que primero fue la capital y luego el país. Es decir, el territorio carecía de nombre y Algesairum, traducido por las islas, fue el origen del nombre de la ciudad y del país, postulado que ya se consumía en tiempos de Covarrubias y que alterado dio en España Argel y Argelia, aunque en Francia se usara Alguer y Alguerí. En nuestra toponimia se encuentran ambas formas, Algerri en Lérida y variantes de Argel en mucha mayor proporción, lo que hace dudar de la recurrencia morisca a las islas como explicación en Argel o Algeciras. En España hay docenas de Algesar, Algezar, Algeciras y casi todos en el interior, y acercando más la probabilidad de que el nombre vernáculo de ese país sea Argelí, donde Elí se refiere a la masividad o abundancia, posiblemente relacionada con la frondosidad en el norte de África de la vid silvestre Arde, de Ardoa, conocida como lambrusca, y que antes de romanos, vándalos y musulmanes, los bereberes consumían en fresco como en pasas. Ver el mosaico que lo muestra. Túnez, que los sabios resuelven diciendo que en bereber, lengua tamazigh, significa tumbarse, echarse en el suelo, en realidad tumbarse se dice temed, parece una broma. Pero así se llenan los diccionarios y manuales, y hay multitud de eruditos que se creen firmemente estas soluciones porque carecen de cualquier otra cosa y porque prefieren una explicación absurda que el vacío y la constatación de su ignorancia. Es probable que el nombre se origine en la bahía de Bizerta, de hace 5 o 6 mil años, cuando la barra o duna de Menseli cerraba el lago Bizerta, dun esi, cierre dunar. Además de los túnez que se encuentran en Tenerife y Toledo, en la Sierra de Segura hay un lugar, Peñón y Barranco de Túnez, pero a lo largo de la remota geografía abundan nombres como Albatúnez, Antúnez y sitios como el Chinar, el Sargar de Túnez, lo que indica que el nombre de la región africana no es casualidad ni tiene nada que ver con acostarse o descansar. Tun, bien como apócope de tunt, mojón, risco visible, o como cita de una duna con su cara abrupta bien visible, han de ser considerados una posibilidad. Marruecos supone un nuevo desafío, tanto porque en árabe su nombre genérico es el Magrib, como porque los bereberes le llaman Edgar, mientras llaman a Marruk a sus pobladores, y todos los países europeos le llaman de forma inconfundiblemente parecida a Marruecos, cada uno con sus preferencias fonológicas, y Turquía que lo llama Fas. El caso es que los sabios de biblioteca quieren que el nombre proceda de la ciudad de Marrakech, que en bereber, según ellos, significaría tierra de Dios, Mur Akush, realmente, para que se cumpla uno de los absurdos axiomas humanistas que pretende que las ciudades fueron los embriones de la evolución social y de la expansión de la humanidad. Pero hay muchos argumentos en contra. Por ejemplo, en España abundan topónimos como Marrueco y Marruecos en Navarra, Badajoz y Huelva, los Marruecos otra vez en Huelva, el Marrueco en Asturias, Peñón de Marrueco en Sevilla, Risco Marruecos en Cáceres, Solanas de Marruecos en el Andévalo y numerosos Barruecos, Borruecos y Burruecos, así como cientos de lugares terminados en ecos, como Mazuecos, Zarecos, Chuecos, Muñecos, Birruecos, etc., que ponen de manifiesto lo común de los formantes de Marruecos a este lado del estrecho. Muchos de estos lugares tienen una peculiaridad morfológica superficial que se debe a la estratigrafía que aparece masivamente o en lugares estratégicos, creando unos paisajes únicos. Esta condición se cumple en varios lugares del sistema orogénico, conocido como Atlas, pero especialmente en el antiatlas, donde la abundancia de ese tipo de situaciones de gran impacto estético es la mayor del mundo.
Mar es cada una de las rayas, marcas, trazos o surcos sobre un fondo cualquiera. U es una forma de aumentativo muy corriente y ego, significa tanto la presencia como la adecuación de un ámbito para un fenómeno determinado. Así que Marruecó señala la cadena montañosa en la que se dan estos paisajes, nombre miles de años anterior a la llegada de los omeyas con sus mensajes de paz. Otras formas, como Magrib, suelen explicarse como el occidente porque la oración de la tarde se llama Zlat el Maghreb, pero según el árabe canónico, el oeste es Algarve y la puesta de sol. Además, la presencia en España de lugares que llevan variantes de Magre, Magro es abundante, varios cientos, y se suele pretender que se origina en el nombre árabe de la arcilla roja, conocida aquí como ocre, que en árabe suena limograten, en tanto que la arcilla de color rojo, recordad, la alhambra, se diría altin lamar, y magro se puede interpretar como metátesis consonántica de magor, lo que convierte en rojo a partir de gor, rojo, y ma, generador. La toponimia española es demasiado abundante para tratarla en una jornada, así que ya que estamos en Aragón se va a dar un repaso rápido a una docena de nombres de esta comunidad que se empeñan en calificarlos como árabes. La Almunia de Doña Godina no está sola en el mapa, sino que acompañada de otras almunias, Almunia sin más en Huesca, Almunia alta y baja, Almunia de San Juan, de San Lorenzo, Barranco, Collado, Cordel, Fuente de la Almunia en 6 sitios más, las Almunias en otros 2, Salmunia en Baleares, Sierra Almunia en Huesca, pero también hay Almuña en Asturias, Fuente Armuña en Cuenca, una comarca llamada La Armuña en Salamanca e infinidad de nombres parecidos en lugares heterogéneos. Esta abundancia obliga a poner en duda la solución hiperculta que figura como dominante en bibliografía, donde se explica para esta población que su nombre está relacionado con una voz del árabe hispano, tal que huerto o granja, voz tomada del árabe canónico, munya, deseo, ya que todos deseaban tener una huerta. Hay que poner en duda tal explicación, aunque no haya sido contestada por nadie, porque ni el deseo ni la aspiración se llaman así en el árabe clásico, rifeño ni andalusí, y también porque la historia que se cuenta sobre la viuda Godina y su huerta es una pura novela, y porque otros lugares con nombres similares no tienen nada de deseables como no lo tendría la propia ribera de los ríos Griego y Alpartir, antes de que sus extensos sotos se abatieran y se crearan defensas para las avenidas, que eran lugares de esclavitud más que sitios añorados, que solo el trabajo de generaciones transformó en huertas regadas y ordenadas. Además, todo el sistema de aprovechamiento de las terrazas fluviales inferiores suele basarse siempre en la construcción de motas paralelas al río, que protegen a las tierras más cercanas de las avenidas no catastróficas. Estos elementos se llaman mune en euskera, y su plural es muní, de manera que cuando se ejecutan con áridos finos del río, el sistema entero se llama aremunia, donde are es la arena, nombre fácilmente trocable por almunia. Las propias dunas de playa, cuyo nombre no procede del neerlandés, sino del euskera tun, elevación, se llaman aremuné cuando son de altura moderada. En la imagen, señalado con un círculo, el famoso restaurante Arimune de Baquio, que ya en los años 20 del siglo pasado fue el primer edificio cimentado atrevidamente sobre la duna de la playa. Hay casos donde el resalto es natural y pétreo, entonces estos bordes se llaman Armuña. Al partir, río y población entre Daroca y la Almunia, es generalmente traducido a partir del árabe como el regalo, sin explicar el suceso que lo originara ni asumir que es un nombre absurdo para un río y una población. Teniendo en cuenta que el río que recorre la sierra de Algairén es muy estrecho, su cuenca montuosa y árida, y solo en el tramo final, tras dejar el pueblo, hay una pequeña vega, es probable que sus habitantes vivieran principalmente de las minas de plata y comparado con los del entorno con tierras feraces, al partir fuera menos rico que ellos, pudiendo ser su nombre original Alpardi, Alper, Alpar, zonas estériles. En el caso de Azuara, el nombre de este pueblo
se traduce forzadamente como la Bella a partir de Al-Zuhaira, aunque hay otras corrientes historicistas que quieren relacionarlo con una tribu bereber, los As-Zubara, originarios de Libia, que tendrían aquí un centro de cobro de impuestos. Curiosamente, el pueblo llamado Azuaga en Badajoz no quiere ser menos y ellos también reclaman ser antiguos súbditos de los Al-Zubaga. ¿Serían primos? Este vicio atrevimiento es general en los eruditos, tanto sean mediocres como geniales. Cualquier nombre escrito en la aljamía les da alas para borrar milenios y asignar a la toponimia a personajes y familias imaginarios o reales sin tener más que un sonido parecido ni haber buscado intensamente si el nombre está repetido en lugares cuyas características niegan tal atrevida proposición. En España, nombres que llevan voces equivalentes a Azúa los hay a cientos. Azúa, Azuaga, Azuara, Azuaje, La Azuaga, Arrazúa, Otazúa, Zuazúa, Mazúa, Alzazúa, Asúa, Asuaga, Asuán, Sarasúa, Parasúa, algunos de aspecto tan vasco como la Basuaga, pero todos ellos relacionados con las corrientes de agua, como lo está la palabra azud, que ya en el siglo XV se apresuró Antonio Lebrija a asignársela a los moros, dado que se parecía a su verbo sad, cerrar, poner una barrera, explicándola desde entonces como asad, azud, aunque el azud no retiene ni cierra el agua como las presas, y su nombre es nativo, no refiriéndose a obras humanas, sino a depósitos de aluviones que las ramblas de los barrancos transversales lanzan al río principal, haciendo que anegue las riberas. As-ur, crecer, elevar el agua, de as, crecer, elevar, y ur, a veces ud, agua, como en el río Udondo. En el río Jalón, justo tras pasar a Teca, hay un barranco cuyo relieve muestra una rambla muy activa que en tiempos pudo llegar a cerrar el curso del río, provocando una gran decantación de aguas arriba y creando una gran vega agrícola. El barranco se llama del Azud, siendo evidente que el Azud actual se construyó sobre los acarreos antiguos. Otro caso parecido se da en el río de les Coves, Castellón, donde la gran rambla del barranc de Bebet creó de la misma manera la zona agrícola de la Sut. El formato de este ensayo no es adecuado para discutir que Calatayud sea un lugar llamado así a partir del dominio árabe porque hubiera un castillo de un tal Ayub, ni porque el castillo fuera de judíos, Al-Ayud, sino que el nombre está alterado, siendo el original Catal Ayud, en referencia a los numerosos recodos del Alto de San Roque como barrera del río Jalón y los interminables pozos que se formaban. Azaila, donde hemos estado contemplando los crueles indicios de una batalla desigual de Sertorio contra los nativos, tiene un nombre que no tiene nada que ver con el que le asignan de El Llano a partir de Azaila, sino algo muy distinto que nada tiene que ver con el antiguo asentamiento ibérico, que tiene que ver con el asentamiento antiguo ibérico más alto que el pueblo actual y que partiendo de Az-Ail, significa la roca visible, la roca mirador, Ail, lugar de atención o vigilancia, mirador. Para Mequinenza ya se explicó en eukele.com que lo de relacionar esta zona con los recaudadores de la familia Mignasa es una gruesa fantasía y que el nombre tiene que ver con la barra fluvial longitudinal que había en el Ebro, Nasa, cerca de la confluencia del Segre, y que era estable aunque de poca consistencia, mequí, floja, poco sólida, porque se formaba en una zona de baja energía. Así, Mequí Nasa viene a ser como un muelle ocasional. Aquella Nasa mejorada llegó a funcionar hasta entrado el siglo XX, como se ve en la imagen. Bujaraloz, en plenos monegros, suele ser traducido como la Torre de la Novia. En el árabe rifeño se dice Arús, aunque en el clásico es Sauba, la novia. Nombre absurdo donde los haya, que es muestra de la pasión que mueve a la mayoría de los traductores, que en este caso son afeados por otros que dicen que Arús era un clan de cobradores y de ahí el nombre. Lo más probable es que el nombre esté ligeramente alterado por la inclusión de la J y la inversión del L y R, es decir, en origen era Buyá Laros. Buyá son los hinchazones, los blandones de agua freática que acaban rompiendo la superficie y formando charcas, y Laros parece referirse al prado de Pozas. Este Laroz es el mismo de la Rocina,
arroyo y laguna en Doñana, que ha dado origen a la Virgen del Rocío, o el entorno de La Rochelle en Francia. Todo esto es coherente si se echa un vistazo al entorno de Bujaraloz y se piensa en cómo sería su hidrografía en ciertas estaciones antes de que la agricultura remodelara tierras y sistemas, y muestra con solidez cómo se han creado novelas y mitos para explicar cosas elementales de la toponimia. Lo que han tenido que cavilar historiadores y lingüistas para llegar a la conclusión de que el nombre de Zuera se originaba en Shah-Srat, cuyo diminutivo es Susairat, equivalente a la peñita, y luego negociar y convencer a los que dicen que su significado es la bella para que cedan ante tal muestra de inteligencia. Conocí Zuera y su extenso monte a finales de los 80, negociando el paso de una gran línea eléctrica de Tudela a Villamayor, y ya entonces su alcalde me dijo que el pueblo estaba en un recodo fresco del Gállego y que todo lo demás era un secarral, que no había rocas en su entorno y para verlas había que ir a 5 leguas, a Castejón de Valdejasa, en la imagen. Otros dicen que siendo árabe, su nombre era Al-Zuaira, la Bella, y quedó en Zuera. Ni unos ni otros han estado en el pico Zuera, que está en Babia, ni han buscado cuántas Zuera, Zueros, Suera, Cuera, Sueras hay en el país. Posiblemente su nombre aquí está más cerca de Shi-Era, el juncal, que pudo existir en la vega que ahora se llama Las Vacías, la Vacía, la charca de juncos, zona amplia de deposición formada aguas arriba de uno de los meandros más cerrados del Bajo Gállego, en la imagen. De Albarracín ya se explicó hace años que la pretensión de asignar su nombre a los Aburrasín no aguanta el mínimo análisis físico. La comprobación de que desde entornos concretos hasta grandes sierras reciben este apelativo debido a que su estratigrafía plana se muestra con belleza en las cotas más altas de la geografía, barra sim, donde barra se refiere a los estratos clarísimamente diferenciados y sim al copete, a lo alto del terreno, designación que no ha cambiado en milenios y que nada tiene que ver con hazañas medievales. Su significado, estratos planos en las cimas. En Aragón hay 2 pueblos que llevan el prenombre de Mezquita, Mezquita de Jarque y Mezquita de Loscos. Pero los eruditos de la zona apenas se arriesgan a decir que sus nombres sean de etimología árabe, Mizquita. Ni dan explicación de por qué, ni mencionan que por toda la geografía hay más de 200 lugares, sobre todo arroyos, barrancos, charcas, hoyas y hasta joyas, que llevan mezquita en su nombre. Mezquita, que se usa en las lenguas de España para llamar a los lugares de rezo de los musulmanes, se suele hacer derivar de sahada y masjid, rendirse, arrodillarse, pero que curiosamente en euskera, mezquita, sin quitar ni poner nada, es una frase que viene a decir pago, compensación del favor, concepto netamente relacionado con la ofrenda que se pudiera hacer a la divinidad por favores recibidos. Mes es el favor y quita es la compensación, el equilibrio. Aparte de esta explicación filosófica, una gran parte de los lugares que llevan la mezquita presentan en su entorno lagunas de pequeña dimensión o signos claros de haberlas habido, lo que se explicaría según lama esquita, algo así como indicio persistente de una lama subyacente, suelos verdes aún en estío, como se aprecia en los predios llamados el Charcal y el Aguachar en la mezquita de Jarque. Para terminar, Jabalambre, que se vende como Jebel Amr, esto es, el monte de Amr, es una fantochada, porque ni se conoce al tal Amr, ni nadie puede entender que quisiera una sierra pelada de nombre Jabalambre, cuya parte final, Yambre, está relacionada más con la luminosidad de sus rocas claras, que completaría el nombre Sabal Yambre, donde la L habría desaparecido subsumida por la L, para quedar en Sabalambre y Jabalambre, por el efecto del tiempo y la cultura para llamar a unas alturas extensas y claras. Como conclusión, menos fantasías y más racionalidad.